Dios le bendiga. Bienvenido a tu canal Biblia y Nutrición Oficial. Yo soy Algeni García y para esta entrega tengo una palabra de Dios para el pueblo y para la gente que transita en las redes sociales. Me hago una pregunta. Estaba meditando con respecto a la élite de los fariseos. Los fariseos juegan un papel muy importante dentro de las Sagradas Escrituras, ya que cuando nosotros analizamos la historia antes de Cristo, cómo surgieron estas personas. Los fariseos fueron personas que se formó una religión para defender, ¿verdad?, la ley mosaica de los gentiles. En este caso, como estaban cautivos por los griegos, usted sabe que los griegos eran personas idólatras, adoraban muchos dioses. Y esta es una de las causas de que los fariseos, ¿verdad?, cuidaron con mucho ahínco lo que es la ley de Dios. Ahora bien, la palabra fariseo o el nombre fariseo significa consagrado o apartado. Hay una religión que no lo menciona la Biblia, pero está dentro de la historia, que le llaman los esenios. Es un grupo de personas también que también eran fariseos en la época, pero tenían otro tipo de doctrina, de creencia, pero también creían en la ley mosaica, pero eran fariseos y vivían en el desierto, apartados de la sociedad, porque ellos entendían que ya la sociedad se había corrompido a tal grado que ellos no eran dignos de estar en la sociedad, y por eso vivían en el desierto. A eso le llamaban los esenios, que también se cree que eran de la línea de los fariseos, más ultra consagrado. Pero la otra línea de fariseos que ya está dentro de la sociedad dirigiendo lo que es el Sanedrín estaba compuesto alrededor de 70 o 71 ancianos. La mayoría fariseos eran las personas encargadas de enseñar la Sagrada Escritura, es decir, la ley mosaica. Entonces, ya para la época de Cristo, ya las cosas habían cambiado bastante, ya que estaba dominando en ese tiempo lo que es el Imperio Romano, uno de los imperios que más años duró, alrededor de casi 500 años reinando en la tierra. Pero ellos no se metían en la religión de los judíos, pero lo único que tenían que darle era sus impuestos y estar sometidos, es decir, esclavizados. Pero la Biblia revela, amado, que los fariseos ya habían cambiado mucho. Había otra élite llamada también los esenios, otra religión llamada los herodianos, que eran los que seguían al rey Herodes, pero habían otro grupo que se llamaban los, ahora se me fue el nombre de este grupo, que no creían en la resurrección ni en los ángeles, los saduceos. Esta religión llamada los saduceos también eran judíos, pero tenían otro tipo de creencia. Eran personas que no tenían moral. Ellos creían de acuerdo a su beneficio, a su conveniencia. Eran unos tipos de políticos totalmente inmorales, pero muchos de ellos tenían poder y control de lo que era el Sanedrín en esa época. Y por eso que cuando llega Cristo, como nadie en la época, nadie podía contradecirlos, ¿verdad? Entonces llegó un hombre humilde que llega de un pueblo llamado Nazaret, que Nazaret era una pequeña región muy menospreciada en aquella época. Sale de ahí, por eso que Natanael se sorprende y le dice a Felipe, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, salió Jesús de Nazaret, el Dios Todopoderoso. Y vemos que Jesús entonces en su mensaje comienza a confrontar a los fariseos y a los saduceos, a los herodianos, a toda la élite en aquel entonces. Comienza a confrontarlo con su mensaje. La gente decía que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús vivía lo que decía. Entonces era muy diferente a los fariseos y los saduceos y los herodianos y toda esa élite, que ellos confesaban unas cosas pero vivían otra cosa. Y eso se denominaban personas hipócritas, pero como eran personas de la alta sociedad en aquel entonces, nadie podía decirle nada.
Nadie podía cuestionar sus palabras, eran palabras de Dios prácticamente. Ahora llega un hombre humilde llamado Jesús y con su mensaje comienza a confrontarlo. Y ahí comienza el celo, comienza lo que es el chisme, la murmuración, la batalla, los levantamientos, la planificación para quitar a este hombre del medio, porque le está confrontando, no solamente con el mensaje, sino con el estilo de vida, haciendo milagros, libertando, echando fuera demonios, haciendo cuantas cosas que el pueblo tenía necesidad, y Jesús suplía esa necesidad, le daba el mensaje, también le sanaba de enfermedades, predicaba el evangelio, la buena nueva de salvación. Entonces Jesús marcó la diferencia en su época, ¿verdad? Pero no todos los fariseos tenían la misma mentalidad, porque ahí tenemos a José de Arimatea, que creyó la doctrina de Jesús. Tenemos a Nicodemo, aunque fue de noche, pero también creyó y se convirtió al Señor. Entre otros fariseos que le servían a Jesús en oculto, porque sabían que Jesús, la palabra que salía de este hombre, nadie podía decirla como la decía él, con autoridad. Entonces sabían que Jesús había salido de Dios. Así que en este día esperemos que reflexionemos que Jesús hizo la diferencia en el mundo de aquel entonces, que estaba tan corrompido, el mundo religioso, estaba tan cuestionado como en esta época, que hoy en día el evangelio está muy cuestionado, ¿verdad? En todos los tiempos ha existido eso. Ahora nosotros tenemos que marcar la diferencia como la marcó Jesús. Hablar, pero lo que nosotros hablemos, lo que nosotros prediquemos, lo vivamos, lo vivamos. Así que nada, Dios te bendiga en este día y Dios te guarde, esperando que el Dios eterno te colme de grandes bendiciones.